la complejidad del Guadalajara para tratar de revertir lo que Tigres le aplicó en el Volcán, ¿de qué nivel es? Difícil, yo lo veo sinceramente muy difícil. No solamente las 5 bajas de seleccionados, también Aguirre, su mejor central para mí a lo largo del torneo, e increíblemente también puede haber sido seleccionado y ni siquiera lo convocaron nunca. Y tiene 6 bajas, son demasiados jugadores, por más que me digas que jugó bien el Guadalajara, sobre todo los primeros minutos, que se fue arriba en el marcador. Sí, pero en las jugadas importantes ya no te da la calidad del jugador, sí marca diferencia a comparación de lo de Tigres, ¿no? Creo que esa eliminatoria está más que resuelta. Yo sí creo que el Guadalajara ya tendría que estar conformando su plantel para el siguiente torneo, la competencia deportiva en cada posición, cómo puedo reforzar algunas líneas con base en lo que quiere el técnico, que hizo una gran campaña, porque ya está metido ahí. El Guadalajara ya está en la conversación del América, del Cruz Azul, del Toluca, de Tigres y nada más, porque la de Monterrey parece que todavía no. Pero ya está metido ahí. Ahora, afianzarse y a buscar el título, que es lo que tiene que seguir para el Guadalajara el próximo año. Yo creo que va a haber drama, Roberto, ¿eh? Va a haber drama. Sí, yo no la veo resuelta. Claro, muy inclinada para Tigres. No sé si 85-15, ¿no? Pero claro que las Chivas harán el intento y los Tigres a veces se equivocan en el manejo de las ventajas. Y como visitantes bajan el nivel y hay que ver qué tan desgastados llegan después de resolver hoy el asunto contra Nashville, ¿no? Sí los veo con un pie y medio en las semifinales, pero no tan resuelta como sí veo, por ejemplo, la de Cruz Azul Atlas, porque ahí también son dos goles para el Atlas, pero con más diferencia entre los equipos, ¿no? Y jugando como... Déjame agregar algo, perdón, Tocayo, antes de que hables tú. Dale. Tienes razón, Roberto, porque seguramente jugando hoy va por todo, y entonces ya te pones a un partido de un título. Sí. A un partido, no a 4 o 5 como faltan en la liga. Entonces, ojo con ese detalle, porque si Tigres gana hoy, que es muy probable, puede meter un cuadro alternativo, no alternativo, pero darle un poquito de descanso a algunos y ahí podría venir un exceso de confianza si es que le falla y entonces una reacción del Guadalajara. Lo veo difícil, pero tiene razón Roberto. No creo que pase eso, te voy a decir por qué. Por el descanso. Porque la final es hasta el 30. Por eso. Si Tigres hoy pasa la final, sí, tienes que remachar al Guadalajara, aunque luego empiezas una dinámica de miércoles y sábado de la liga. Pero te vas hasta el día 30. Yo lo que creo es que Guadalajara, ahora Tigres va a descansar miércoles, jueves, viernes, ¿eh? Sí, no le veo tanto suficiente. Problema. Miércoles, jueves, 3 días muy largos, muy buenos. Yo lo que creo es que el Guadalajara la va a vender carísima y creo que va a haber drama. Ojalá y así sea. Creo que Chivas va a ganar el partido, no sé si por los 2 goles. Es que tú imagínate que Chivas anota un gol en el primer tiempo. No te digo en los primeros 30 minutos. Que el primer tiempo adquiere una ventaja Chivas. El segundo tiempo para Tigres, sabiendo que con uno más te eliminan, sí se puede complicar, pero dependerá en gran parte del manejo que los Tigres hagan de su Yo ventaja. siempre he dicho, hay circunstancias en los partidos. Empieza el juego, penal expulsión a favor, penal expulsión en contra, una lesión. Siempre hay detalles, circunstancias que te pueden cambiar el rumbo o el plan de juego, ¿no? Sí, yo sí veo que Tigres hizo lo que tenía que hacer, que se lleva una renta que lo pone en una situación cómoda. Creo que la serie de hoy también le ayuda. Nashville llega con 2 bajas que son terribles para el partido, que merman muchísimo lo que va a ser el rendimiento, sobre todo en ataque para un equipo que tiene que ir a ganar el partido en el Universitario. Creo que Tigres puede tener un partido no tan exigente como todos hubiéramos entendido que podía ser la semifinal, que en ese sentido incluso le beneficia a Tigres también pensando en su juego de liguilla, con los días suficientes para preparar el partido con Chivas. Me parece que Tigres ha entrado ya en una dinámica en la que no va a ser más que potenciarse partido a partido, serie con serie, y me parece que hoy por hoy es el rival más complicado que hay en el torneo, y que le toca a Chivas pagar con esa, o lidiar más bien con esa consecuencia. Lo veo muy complicado, por no decir imposible para Guadalajara. Y hoy será importante también ver eso, ¿no? ¿Qué tanto pueden o no dosificar los Tigres? Si se va dando el partido tranquilo con Nashville, ya le metió un gol, 2 goles en el primer tiempo, está prácticamente resuelto. Sí, se Hoy empieza descanso algunas ahí. piezas, también podría ser. No, y luego- Podría ampliarle Nashville el margen de maniobra. No tuvo que Pizarro. rotar mucho, o sea, tan cómodo fue el tema de que los cuartos se jugaran fin de semana, Sí. que básicamente guardó pocos cartuchos en la ida de Nashville y tampoco tuvo que reservarse demasiadas cosas, No. Pizarro, ¿no? No, es Guardó que- a Lainez, quizá. Lainez lo guardó. El segundo Sí, nada equipo más. de Tigres, es un primer equipo para los Sí. 8 o 9 equipos que están abajo de la tabla. Por favor, revísalo. Sí. Es un equipazo. El otro día, con 4 o 5 bajas de jugadores importantes, era un equipo, presentó un equipo muy competitivo. O sea, es la realidad, ¿no? Sí, a ver si no hay de alguna manera
seguimiento especial para Correa y para Bruneta, ¿no? Sobre todo para Correa, creo que es importante que Tigres lo vaya llevando, lo vaya dosificando, porque si pierdes esa pieza de aquí a lo que viene, pues entonces sí creo que los Tigres tienen ahí un hueco importante. Pero yo veo al Guadalajara con esta misión de decir, hoy quemamos las naves contra nuestra gente, el favorito es el equipo de Tigres, y con dinámica y evidentemente jugando sin errores atrás, creo que el Guadalajara va a poner esto calientito. O sea, No, si juegan los 90 minutos como jugó los 8 primeros, Sí. no sé si ya a posteriori podemos decir que le afectó anotar tan pronto, porque cuando anota Marín, A partir de ahí, ese gran gol, no, habían sido ampliamente superiores Sí. en 7 minutos, pero de que los Tigres no veían la pelota por ningún lado. No sé si sean capaces las Chivas de jugar así durante más tiempo, aunque es evidente que no teniendo a los titulares hay sería una merma en algo en el realmente desempeño. fantástico que el Guadalajara pasara esta serie contra Tigres después de tantas bajas, la de la lesión y las de convocatoria a selección nacional, sí sería muy meritorio. Y mira que hoy tiene a Sandoval, tiene jugadores a Gómez, que lo ha puesto incondicionalmente ahí, tiene a Gobea con el Oso para hacer una doble contención, tiene mejor banca que el torneo pasado. Entonces, el Guadalajara va en franco ascenso. Por eso digo que ya tiene que estar pensando dónde se va a fortalecer, quién va a entrar, quién se va a ir, para que el siguiente torneo sea aún más fuerte todavía. y el problema está en el ataque de los Tigres, ¿no? Que Esa los es Tigres otra. difícilmente te dejarán de lastimar y más cuando te empiezas a exponer y el reloj se va Sí, haciendo es eso. Por fuera, viejo. ayer decía Roberto, estaba revisando cuántos jugadores tiene por fuera para desequilibrar, para llegar al fondo, para encarar. Chicha Sánchez ya Diego está. Lainez, Tiene Ociel, 6. Marcelo Flores y Sánchez son 4 No, y cuando jugadores tiras a Bruneta la banda ahí. Sí, con lo que hace Gorrito. Él parece se ha quedado sin Copa del Mundo. Increíble, porque había tenido un buen nivel a lo largo de este torneo. Cuenta nuestro compañero Diego Ibey la información que tiene de Guadalajara. Hugo Camberos ya disponible para este partido. Ha dejado atrás la sobrecarga muscular que tenía. Se analiza que vaya Sepúlveda de inicio, después de que también venía arrastrando de lesión. Tienes que ir O sea, con dos él. delanteros. Sí. O uno nada más. A ver, seguramente va a ir con dos, que serían Marín y Sepúlveda. Hay que ver si también como titular va Camberos. Claro. Tratando de ser más profundo. Y dice también Diego, Dani Aguirre, pocas posibilidades. A mí desde el principio me dijeron descartado para la serie completa. ¿Se acuerdan que lo comentamos? Hay un punto en el partido, Pietra, que para mí tuvo Milito que haber cerrado el juego. Cuando estás 2-1, ciérralo, se acabó. Sí. Busca la vuelta en casa. Ya no arriesgues, ya no Vas por ataques, uno ya nada no más. vayas. Sí, Diony, O sea, si lo cierran el 2-1 y le sale, al final incluso... vendría por un gol nada más Sí, pero al final, o sea, está bien, tú lo cuentas así, pudo haber caído uno de Chivas, es cierto, pero también pudo haber caído uno más, No, o es dos que más, o hasta tres más de Pudieron ser Tigres. 5-1. Es el manejo de la liguilla que se tiene que hacer, ¿no? O sea, entender en qué momento requieres de hacer algo pensando en que te quedan 90 minutos, ¿no? Entonces, yo sí creo que pudo haber un poquitito cerrado el partido el técnico, porque sobre todo es Tigres. Y si Milito estudió a Tigres lo que sucedió, por ejemplo, en la final que pierden con Paunovic, te das cuenta lo que es Tigres para aquel segundo tiempo, desde el cierre de la primera parte, lo que es un equipo en liguilla o en final capaz de hacer. O sea, esto, yo me imagino que sí lo hace Milito, porque es un tipo muy estudioso, pero sí me parece que ahí se le fue un poquito. Aún así, coincidíamos Guzmán y yo ayer, que no está tan cerrada, tan definida la eliminatoria, ¿eh? Estamos, Yo la yo veo abierta, le veo vas que a se la le vuelta mueve, a tu cancha. que se le mueve la patita a la Chiva. Todavía. Yo creo que sí. Ayer no hubo tampoco tanto tiempo de ahondar en este tema que también sacamos en la mesa. A los técnicos, no a todos, pero a la gran mayoría de los técnicos que vienen a dirigir a México por primera vez, pagan un derecho de piso en postemporada en liguilla. No empieces. Bueno, yo nada más te digo, Almada, Estamos en la hora del almuerzo. Almada fue Y si ya te superlíder. comiste un pollito con él, ahora me como un pollo ahorita nos contigo. comemos con papas ¿Eh? completas. Papas y frijolitos A de ver, arroz. un café al final. Sí, porque ya sé Nada por más dónde déjame va. te digo, Creo que ya lo escuché de algún lado. Almada fue líder en su primer torneo, super líder, por encima de Rayados, y en la liguilla me lo chisparon a la primera. Solari también anduvo muy bien, la primera. Tan Ortiz, Renato Paiva,
Están muy bien en la liga con León la primera temporada. Luego fue a Toluca también muy bien en la liga. Vete un poquito más atrás, el Tolo Gallego. Está bien, te digo, hay excepciones. El Tolo Gallego y podríamos, A ver, el pollito. podríamos mencionar Lo estoy dejando terminar. pero Pauno, yo aunque no ganó. Yo pensé que se iba a ir, pero cuando empieza a nombrar a Paiva, me empieza a nombrar a Solari, entonces creo que ya desvió el asunto. ¿Qué me refiero? Si no mal recuerdo, escuché a Gus el otro día que dijo de que esos técnicos como Milito vienen, no están acostumbrados a la presión o al sistema que se vive en la liguilla. Palabras más, palabras menos, dijiste. Dije, sí. Entonces, ¿a qué voy? Perdón, pero al final de cuentas, después de la fase de grupos, tanto Sudamericana como Copa Libertadores, es una liguilla del fútbol mexicano. Partido ida y vuelta. Ese es el pretexto de los sudamericanos. No, pero que jugué Libertadores, jugué Sudamericana. Pero sí lo conocen, no me puedes decir que no. Claro que conocen el formato de eliminación. Entonces, ¿dónde está la diferencia que dices tú que le pasa más digan factura? que hay un desconocimiento de la liguilla, yo no nunca compro dije esa que hay un desconocimiento, incluso ese día acoté que juegan Sudamericana, juegan Libertadores. Bueno, pero juegan dices Copas tú que no es locales. lo mismo. Yo solamente digo que extrañamente a muchos, no a todos, a muchos, y ojalá Milito sea la excepción, porque a mí me encantaría que Chivas fuera campeón, en los numeritos pasa. La primera temporada en muchos casos. Pero tú estás hablando de los que crees quedan tú? arriba. La diferencia creo? es el conocimiento del rival. Porque la Liga Mexicana se cuece aparte. El conocimiento del rival y de los estadios. O sea, un estadio como Tigres en liguilla es otra cosa. Por supuesto. Los Pero el árbitros rival te no me ayudan o puedes te decir, ayudan. Pietra. Como no. Ya son Tigres, 17 fechas que lo has visto, ya son 17 Por eso, fechas. estoy hablando- Ya lo enfrentaste estoy una vez con él. hablando de- ¿Dónde perdió en Liga Guadalajara? ¿Dónde perdió en Liga? En su estadio. 4-1. No. Yo pensé que decías del A ver, título del pero otro. tiene del razón otro. Dionisio. O sea, sí, está bien, es distinto del fútbol mexicano, lo creo, lo comparto. La liguilla es un animal distinto. Pero en está cuanto al bien. formato y el sistema. Pero tampoco, no me vendan, no, es que son estadios difíciles. No, es que el formato es difícil. En Sudamérica también es bravísimo. Y juegas ahí de vuelta Sí, también. digo, en ojalá otras copas, en otros torneos, en la claro. misma liga. O sea, Sería no podemos histórico. decir, es que Milito está verde en ese Sería sentido. No. histórico que ganen estas Chivas con 7 ausencias y con un técnico que acaba de llegar a la liga. Ojalá lo consigan. En Copa Libertadores te enfrentas a otras ligas y a las jerarquías de ciertas ligas y la no jerarquía de otras. Con un Pero con arbitraje ese mismo- que claro. no es propiamente tu país. Son cosas diferentes. Sí, son distintas, Sí, son distintas. Entonces no digan que son No, pero iguales. hablamos del formato, del sistema. de la ida y Partidos vuelta. ida y vuelta, de eliminación. Visita difícil. Sí. Que como Ambiente si no estuvieran así. acostumbrado a eso. Sí, así. O nunca lo hubieran. Hugo Camberos ya está listo, pero lo van a sentar en la banca a ver cómo perdemos. Porque sí, hermanos chivistas, resulta que después de toda la espera, después de todos los rezos, para que el chamaco se recuperara de esa sobrecarga muscular después de ilusionarnos pensando que iba a ser nuestro salvador en la remontada, José María Garrido sale a decirnos que el plan de Gabriel Milito es tenerlo disponible para el segundo tiempo si es necesario. Vamos 3-1 abajo contra Tigres en cuartos de final y el técnico todavía se pregunta si va a ser necesario meter a nuestro único jugador con capacidad de desequilibrio, pero eso no es todo, porque mientras nosotros nos jalamos los pelos pensando en cómo remontar con medio equipo titular descansando para el Mundial, la Hormiga González anda de entrevistado profesional, soltando confesiones que te dejan con el ojo cuadrado, que rechazó millones del CSKA de Moscú porque no quería abandonar a sus compañeros en jornada 6, que le duele el alma no estar ayudando en la liguilla, que prefiere a Chicharito sobre Hugo Sánchez y que muere por conocer a Santiago Jiménez para aprender de él. Todo muy emotivo, muy inspirador, muy digno de película de Disney, pero mientras tanto, sus compañeros están peleando solos, una batalla imposible sin su goleador de 24 tantos. Eric Gutiérrez ya confirmó oficialmente que sabe que no tiene lugar aquí y que se larga en junio, cerrando así otro capítulo del drama Milito contra el mundo. Y en medio de todo este circo, la afición rojiblanca llegó en masa a Verde Valle para apoyar al equipo porque así somos nosotros. Masoquistas certificados que seguimos creyendo aunque nos rompan el corazón cada semana. Gabriel Milito prepara un doble 9 con Marín y Sepúlveda prometiendo volver al estilo de posesión que abandonó cobardemente en el Volcán. Tenemos 9 jugadores descartados, un plantel más corto que las vacaciones de un godín. Y el sábado a las 19:07 en el Akron se define si todavía creemos en milagros o si finalmente aceptamos que cuando la federación te quita 5 titulares para jugar amistosos del Tri y tu técnico toma decisiones cuestionables. No hay rosario que nos salve. Dejen su like y su comentario que esta noche va a ser larga. Arranquemos con lo que tiene a medio Guadalajara queriendo aventarle jitomates a Gabriel Milito en Verde Valle. Hugo Camberos
está completamente recuperado, física y mentalmente listo para romperla contra Tigres, pero el argentino ya decidió que va a empezar en la banca, viendo cómo los titulares intentan hacer lo que ya demostraron que no pueden. José María Garrido fue el portador de estas noticias del infierno cuando confirmó que el plan del técnico es usar a Camberos en el segundo tiempo si la situación lo amerita. Y uno se pregunta, ¿qué más situación necesitas que ir 3-1 abajo en una eliminatoria donde te juegas toda la temporada, Gabriel? ¿Necesitas que Tigres nos meta otros 2 goles en los primeros 15 minutos para que te des cuenta de que necesitas cambiar algo? Porque ahí está el chamaco, 19 añitos de pura juventud y talento, recuperado de esa sobrecarga muscular que lo dejó fuera del desastre del volcán, reportándose disponible para el cuerpo técnico, rogando con los ojos que le den una oportunidad de demostrar lo que puede hacer. La buena noticia es que su evolución física va perfecta, que ya está entrenando al parejo del grupo, que médicamente no hay absolutamente ningún impedimento para que juegue los 90 minutos completos. La mala noticia, la que nos cae como balde de agua helada en pleno diciembre, es que estar sano no te garantiza ni un segundo de cancha en el mundo de Milito. El argentino argumenta que Camberos no ha sido titular en todo el maldito torneo, que apenas ha jugado 173 minutos repartidos en apariciones desde la banca, y que en un partido de vida o muerte no es momento de experimentar con jugadores sin rodaje. Y bueno, técnicamente tiene un punto ahí, porque meter a un chavito sin experiencia en un cuarto de final es arriesgado, como apostarle todo tu quincena al número 13 en Las Vegas. Pero aquí viene donde yo creo que Milito está completamente equivocado y les voy a explicar por qué con peras y manzanas, para que hasta mi tía que no ve fútbol lo entienda. Cuando tú ya intentaste todo lo convencional y no funcionó, cuando tu plan A fracasó estrepitosamente en el primer partido, cuando tus jugadores titulares ya demostraron que no pueden resolver el problema, ¿qué sentido tiene repetir exactamente la misma fórmula esperando resultados diferentes? Eso se llama locura, hermano, es la definición literal de insanity que decía Einstein. Ya vimos a Chivas en el volcán jugando conservador, defendiendo con el autobús estacionado en el área, regalándole la pelota a Tigres como si fuéramos equipo chico. ¿Y qué pasó? Nos metieron 3 goles en media hora y nos mandaron de regreso a Guadalajara con las orejas gachas. Entonces, para la vuelta necesitamos algo diferente, algo que Tigres no espere, algo que les genere dudas e incertidumbre desde el minuto 1. Y ahí es donde Hugo Camberos podría ser ese factor sorpresa que cambie toda la ecuación del partido. El chamaco tiene exactamente el perfil que necesitamos para romper defensas cerradas. Es rápido como rayo, tiene un 1 contra 1 que te deja pegado en el pasto, puede encarar por cualquiera de las dos bandas, genera ese desequilibrio que obliga a los rivales a duplicar marcas y dejar espacios en otras zonas. Cuando Tigres llegue al Akron sabiendo que solo necesita empatar o perder por un gol para avanzar, obviamente van a venir a encerrarse atrás, a meter a todos en el área, a hacer tiempo desde el saque inicial. Van a jugar con líneas compactas, espacios reducidos, sin dejar ni un metro para que podamos maniobrar. ¿Y qué haces contra ese tipo de defensas? Necesitas jugadores verticales, atrevidos, que no le tengan miedo a perder el balón intentando un regate, que puedan crear peligro con una jugada individual cuando el juego colectivo no funciona. Eso es precisamente lo que Camberos aporta y lo que los titulares actuales no tienen. Pero no, Gabriel Milito, en su infinita sabiduría, ya decidió que el chamaco va a empezar viendo el partido desde la banca, calentando sus 20 años de edad en el banquillo, esperando que el reloj marque el minuto 60 y pico para entrar cuando ya vamos perdiendo 1-0 y necesitamos 2 goles en media hora. Es la misma historia de siempre con los técnicos conservadores, guardan sus mejores cartas para el final, tienen miedo de arriesgar desde el inicio, prefieren ir perdiendo con lo conocido que intentar ganar con lo diferente. Y después nos preguntamos por qué el fútbol mexicano no avanza. ¿Por qué nuestros jóvenes talentos no explotan? ¿Por qué seguimos siendo mediocres en competencias internacionales? Pues porque cuando tenemos joyas en nuestras manos preferimos dejarlas guardadas en el cajón en lugar de pulirlas y darles brillo. Según los reportes tácticos que han salido en estos días, si Camberos llegara a jugar de titular, que ya sabemos que no va a pasar, porque Milito es más terco que mula cansada, ocuparía la posición de extremo izquierdo en lugar de Efraín Álvarez. Esto permitiría que Álvarez se recorriera hacia la banda derecha para cubrir el hueco gigantesco que dejó Roberto Alvarado con su convocatoria al Tri. Sería una variante interesante, algo diferente, un movimiento que obligaría a Tigres a ajustar su esquema defensivo porque no nos han visto jugar así en todo el torneo. Pero claro, ¿para qué innovar? ¿Para qué sorprender? ¿Para qué intentar algo valiente cuando puedes jugar a lo seguro y perder dignamente con tu esquema conocido? Yo creo, y esto lo digo con toda la convicción de mi corazón chivista, que Gabriel Milito va a arrepentirse de esta decisión si quedamos eliminados sin haberle dado la oportunidad a Camberos
de demostrar su talento desde el arranque. Porque hay errores tácticos que se pueden perdonar, hay malas rachas que pasan, pero no usar todos tus recursos disponibles en el partido más importante del año es algo que te persigue para siempre. Ahora vamos a hablar de algo que sinceramente me llegó bien adentro cuando lo escuché, y es la confesión de Armando González sobre el dolor que le causó no poder estar con sus compañeros en el partido de ida contra Tigres. En entrevista con Fox Sports, la hormiga se abrió como lata de atún y soltó todo lo que traía guardado. Me dolió no poder estar ahí con mis compañeros, pero sé que lo van a hacer muy bien. Dijo con esa voz medio quebrada que delataba que de verdad estaba sufriendo. Y luego vino la frase que te rompe, esas ganas de yo querer que me dieran ese pase, estaba muy inquieto viendo el partido. Imagínate la película completa, compa. Armando González, el goleador histórico de la temporada con 24 tantos, el que ha cargado el ataque rojiblanco en su espalda durante 6 meses, el que convierte medio chances en goles con esa frialdad de killer profesional, sentado en el centro de alto rendimiento viendo por televisión cómo Tigres destroza a su equipo 3-1, viendo cómo Ricardo Marín pela solo contra toda la defensa felina, sin tener a nadie que lo acompañe. Viendo cómo las jugadas de gol se desperdician porque falta ese rematador letal que él es. Viendo cómo la eliminatoria se pone imposible y él no puede hacer absolutamente nada más que apretar los puños y morder el cojín de la frustración. Es una impotencia cabrona, hermanos, es ese sentimiento horrible de saber que tu equipo está sangrando en la cancha y tú estás amarrado de manos viendo cómo se desangra. Es como ver a tu hijo pelearse en el recreo y no poder intervenir para defenderlo. Es brutal, es desgarrador, es de esas cosas que te comen vivo por dentro. Y aquí tengo que hacer una pausa para ser justo con el muchacho porque aunque me caga que esté dando entrevistas hablando de Europa mientras Chivas sufre, la realidad es que no es su culpa estar convocado con la selección mexicana. Representar a tu país en un mundial que se va a jugar en casa es el sueño máximo de cualquier futbolista mexicano. Es lo que todos quieren desde que son niños, pateando una pelota en el parque. Javier Aguirre lo convocó porque confía en sus cualidades, porque ve en él a un delantero con futuro, porque esos 24 goles que metió no los regaló el árbitro ni los hizo por casualidad. Entonces, técnicamente, Armando está cumpliendo con su deber patriótico. Está honrando la camiseta tricolor, está haciendo lo que millones de mexicanos sueñan hacer. No podemos culparlo por eso. El problema no es que esté convocado, el problema es el sistema pendejo que tenemos en México, donde la federación puede quitarle jugadores a los clubes justo en la liguilla sin ninguna consideración. El problema es que no existe coordinación entre Liga MX y Selección Nacional. El problema es que los clubes tienen que sacrificar sus aspiraciones deportivas para que el Tri haga concentraciones que muchas veces ni siquiera son tan productivas. Pero ese es tema para otro día y para otro video. Volviendo a Armando, el muchacho se mostró confiado en que sus compañeros van a poder remontar la eliminatoria, aunque después de ese 3-1 todos sabemos que está más difícil que encontrar novia siendo feo, pobre y sin coche. Y uno no puede evitar cuestionarse, ¿de verdad cree en la remontada o nomás está diciendo lo políticamente correcto para no tirar mala vibra? Porque una cosa es tener fe ciega y otra muy distinta es vivir en una realidad alternativa donde negar los hechos te hace sentir mejor. La verdad incómoda es que Chivas sin Armando González perdió su arma más letal, su garantía de goles, el jugador que te resuelve partidos cerrados con un zapatazo desde fuera del área o con un cabezazo en el área chica. Ricardo Marín hizo un esfuerzo heroico en el Volcán, peleó cada balón como si fuera el último de su vida, hasta metió el gol del descuento que nos dio un rayito de esperanza, pero seamos honestos, Marín no es González, no tiene esa capacidad de olfato goleador que convierte medias oportunidades en celebraciones. Y no es crítica hacia el 4K que se está dejando la piel, es simplemente aceptar que hay niveles y jerarquías en el fútbol. Armando ahora está enfocado en prepararse para el Mundial 2026, que probablemente sea el momento más importante de toda su carrera hasta este punto, pero debe dolerle en lo más profundo del alma la posibilidad de que Chivas quede eliminado en cuartos de final sin que él haya podido hacer absolutamente nada para evitarlo. Sin haber sudado la camiseta en la liguilla, sin haber peleado junto a sus compañeros, sin haber intentado cargar al equipo en sus hombros como lo hizo durante toda la temporada regular, va a ser una espina clavada que le va a doler cada vez que se acuerde. Pensando bien, esta situación jodida nos recuerda que en el fútbol mexicano nunca hemos sabido resolver el conflicto entre compromisos de club y compromisos de selección. Y mientras la federación y la liga no se pongan de acuerdo, vamos a seguir viendo casos así donde todos pierden. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo porque el análisis apenas va calentando y vienen cosas todavía más jugosas. Dale al botón rojo, hermano, no te cuesta nada. Y nos ayudas un montón a seguir trayéndote contenido sin censura.
Ahora que mencionamos las declaraciones de la hormiga, tenemos que meternos de lleno con otra confesión que soltó y que tiene mucha más sustancia de lo que parece a primera vista, porque rechazó esa oferta millonaria del CSKA de Moscú a principios de 2026. En su charla con David Faitelson, Armando explicó toda la historia con pelos y señales, y la verdad es que sus razones me hicieron respetarlo bastante más. Resulta que la propuesta llegó justo después del Clásico Nacional que Chivas le ganó al América, cuando el muchacho andaba flotando en las nubes de felicidad por haberle metido una arrastrada histórica al archirrival de toda la vida. Imagínate la escena. Acabas de ganar el partido más importante del calendario mexicano, estás celebrando con tus compañeros, la afición está eufórica y al día siguiente te caen tu papá y tu representante con la noticia de que hay una oferta formal de Rusia sobre la mesa. Según las versiones que circularon en su momento, el club interesado era nada más y nada menos que el CSKA de Moscú, uno de los equipos más grandes e históricos de la liga rusa, con pasta suficiente para tentarte con un contrato que te resuelve la vida económicamente hablando. Pero aquí es donde la historia se pone interesante y donde Armando demostró tener 2 dedos de frente. Su equipo de asesores le recomendó no aceptar porque la liga rusa está completamente sancionada internacionalmente por todo el desmadre de la guerra y la situación política. Los clubes rusos no pueden jugar competencias UEFA, están aislados del resto del fútbol europeo. Básicamente es como irte a una isla deportiva donde nadie te va a ver. Y el propio González estaba de acuerdo con ese análisis. Yo también no lo vi conveniente porque esa liga no se me hacía la adecuada, porque yo quiero jugar en niveles altos de fútbol, explicó con una claridad que muchos jugadores mexicanos no tienen. Y ahí es donde uno dice, este chamaco sí sabe lo que quiere y tiene una visión clara de su carrera, porque es facilísimo dejarte seducir por el dinero, hermano. Te ofrecen 3 o 4 veces lo que ganas en México, te prometen un depa lujoso en Moscú, te pintan el panorama color de rosa, y muchos jugadores agarran la lana sin pensar en las consecuencias deportivas. Pero Armando se puso a analizar, ¿para qué me voy a Rusia si mi sueño es triunfar en Barcelona, en Atlético de Madrid, en alguna de las grandes ligas que todo el mundo ve? Irse a Moscú no sería un paso adelante en tu carrera, sería un desvío lateral que te puede salir muy caro porque desapareces del radar de los scouts europeos que buscan talento en ligas competitivas. Es como cuando te ofrecen un trabajo que paga muy bien, pero que no te enseña nada nuevo, ni te abre puertas para el futuro. Agarras el billete, pero hipotecas tu desarrollo profesional. Pero lo que realmente me sorprendió y me hizo ver a Armando con otros ojos fue su segunda razón para rechazar la oferta, la que tiene que ver con lealtad y sentido de pertenencia. Por segundo, no se me hacía adecuado dejar a mis compañeros en ese momento. Ya era jornada 6, ya no se podía fichar a nadie más y no se me hacían las formas, declaró sin pelos en la lengua. ¿Captaron la profundidad de eso? El muchacho estaba pensando en sus compañeros, en el equipo que lo formó desde las fuerzas básicas, en las consecuencias que su salida repentina tendría para el Guadalajara. Ya era jornada 6 del torneo. Las ventanas de transferencias estaban cerradas más que tumba de faraón, entonces si él agarraba sus maletas y se largaba a Rusia, no había manera humana de traer un reemplazo que supliera sus goles. Hubiera dejado al rebaño sagrado cojo en medio de la temporada sin su referente ofensivo, sin tiempo para que el equipo se adaptara a su ausencia. No se me hacían las formas, sentenció, y esa frase lo dice absolutamente todo sobre su carácter. En una época donde los jugadores se van al primer ofertón que les llega, sin importarles nada más que su cuenta bancaria, donde la lealtad es una palabra que ya casi no existe en el diccionario del fútbol moderno, donde los contratos se rompen con la misma facilidad que promesas de político en campaña. Ver a un delantero joven de 24 años rechazando millones porque no quiere traicionar a sus compañeros es más raro que político honesto. No estoy diciendo que Armando sea Mother Teresa de Calcuta ni que no tenga ambiciones económicas, obvio que las tiene y está en todo su derecho de buscar mejorar su situación financiera, pero al menos tuvo la decencia, la ética, el profesionalismo de considerar el timing y las formas, de pensar en los demás antes que solo en sí mismo, de no abandonar el barco en medio del océano dejando a sus compañeros remando solos. Eso habla muy bien de su educación, de los valores que le inculcaron en Chivas, de que todavía le importa algo más que solo el dinero. Yo creo que Armando tomó la decisión absolutamente correcta por todas las razones correctas y eso demuestra una madurez impresionante para alguien de su edad en un medio donde la tentación económica es brutal. Mudando de tema, pero siguiendo con las confesiones jugosas de la hormiga González, ahora tenemos que hablar de su admiración casi infantil por Santiago Jiménez y sus ganas locas de conocerlo cuanto antes. En esa misma entrevista con Faitelson, que ya estamos destripando como cirujanos, cuando le preguntaron sobre los delanteros que Javier Aguirre tiene en mente para el Mundial 2026, mencionando nombres pesados como Raúl Jiménez, Guillermo Martínez, Santiago Jiménez y Julián Quiñones, Armando mostró una emoción especial al hablar del bebote que está rompiendo redes en Holanda con el Feyenoord
Quiero ya tener la oportunidad de conocer a Santi porque quiero aprenderle mucho a él. No me ha tocado la fortuna de conocerlo porque no ha podido ir a las fechas FIFA y bueno, espero conocerlo. Primero Dios, confesó con esa humildad genuina que te hace quererlo más. Y aquí hay que poner el dedo en la llaga de algo importante. Armando González acaba de terminar una temporada donde metió 24 goles. Es el goleador indiscutible de Chivas, está convocado para representar a México en un mundial en casa, tiene clubes europeos preguntando por él. Podría perfectamente andar con el ego inflado hasta las nubes, pensando que ya la hizo y que no necesita consejo de nadie. Pero no, el chamaco reconoce abiertamente que todavía tiene un chingo que aprender y que puede absorber conocimiento de un delantero que está demostrando su calidad en Europa como Santiago Jiménez. Eso, señores, es mentalidad de campeón. Es entender que siempre hay espacio para crecer, que los grandes jugadores nunca dejan de ser estudiantes del juego, que la humildad es tan importante como el talento. El contexto de por qué nunca se han conocido es relevante. Santiago Jiménez estuvo varios meses lesionado con una molestia seria que lo mantuvo fuera de las canchas, entonces no pudo integrarse a las concentraciones del Tri en las fechas FIFA anteriores. Simplemente nunca coincidieron en el mismo lugar al mismo tiempo. Pero ahora con la prelista del Mundial 2026 y todos concentrados en el centro de alto rendimiento, finalmente van a compartir vestidor y Armando está más emocionado que niño en mañana de Navidad. Y la verdad tiene razones de sobra para estarlo porque Santiago Jiménez no es cualquier delantero promedio. El Bebote está rompiéndola en Holanda, mete goles con una regularidad impresionante, ha demostrado que puede competir y destacar en Europa contra defensas de primer nivel. Si Armando logra generar química con él, si de verdad puede estudiar sus movimientos sin balón, su posicionamiento dentro del área, su frialdad para definir, eso solo va a acelerar su desarrollo como jugador completo y desde el punto de vista de la selección mexicana, si estos dos delanteros logran entenderse bien en la cancha y crear una sociedad ofensiva que funcione, México podría tener un ataque bastante peligroso para el Mundial. Imagínate una dupla González-Jiménez en su mejor nivel, con jugadores creativos como el Piojo Alvarado o Brian Gutiérrez atrás, alimentándolos con pases filtrados. Podría ser interesante de ver, definitivamente mejor que las duplas medio flojitas que hemos tenido en mundiales anteriores. Pensando bien, esta actitud de Armando, de querer aprender de Jiménez, en lugar de verlo como competencia, es exactamente la mentalidad que necesitan tener los jóvenes jugadores mexicanos si de verdad aspiran a dar el salto a Europa y triunfar en ligas competitivas. Hablando de admiraciones y referentes, ahora tenemos que meternos con la declaración más polémica que soltó Armando y que prendió fuego las redes sociales durante horas. Elegir a Chicharito Hernández por encima de Hugo Sánchez como su principal inspiración en la selección mexicana. Sí, señores, así como lo están leyendo, el muchacho puso a Javier Hernández sobre el mismísimo Pentapichichi, sobre la leyenda viviente del Real Madrid, sobre uno de los mejores delanteros que ha producido Latinoamérica en toda su historia. Y obviamente Twitter y todas las redes se convirtieron en campo de batalla con los defensores de Hugo, diciendo que Armando no sabe nada de fútbol y que es un irrespetuoso, mientras que los fans de Chicharito aplaudían la elección como si hubiera descubierto la cura del cáncer, pero antes de que saquemos las antorchas y los trinches para lincharlo, vamos a analizar con calma lo que realmente dijo y el contexto detrás de sus palabras. Cuando Faitelson le aventó la pregunta del millón sobre quién era mejor entre estos dos titanes del fútbol mexicano, Armando no se anduvo con rodeos diplomáticos. Bueno, es que Hugo es uno de los mejores, pero a mí me tocó ver al Chicharito y además es de Chivas. Quisiera ser como él, lograr las cosas que hizo en su carrera y por eso creo que lo pondría por encima de Hugo. Y ahí está la clave maestra que abre toda la cerradura. A mí me tocó ver al Chicharito. Esto es pura y simple cuestión generacional, hermanos. No es un análisis objetivo de quién fue mejor futbolista históricamente hablando. Armando González nació en el 2003, para cuando él empezó a tener conciencia del fútbol y a ver partidos en la tele. Hugo Sánchez ya llevaba años retirado contando sus anécdotas en programas de televisión. Lo que este chamaco vio en su formación como futbolista fue a Chicharito Hernández metiendo goles históricos en el Manchester United, jugando en el Real Madrid, siendo el máximo goleador de todos los tiempos de la selección mexicana, cargando la camiseta rojiblanca de Chivas antes de dar el brinco a Europa. Entonces su conexión emocional, su identificación personal, su inspiración directa vienen de Javier Hernández porque ese fue el jugador que lo acompañó durante sus años formativos como futbolista. A Armando no le tocó ver a Hugo Sánchez en su prime absoluto, destrozando defensas en la Liga Española, metiendo chilenas imposibles que quedaban grabadas en la historia, ganando pichichis como si nada, siendo una leyenda viviente del Real Madrid en la época de la Quinta del Buitre. Para González, Hugo es una leyenda del pasado que conoce por videos de YouTube y por las historias que le cuentan los mayores.
Mientras que Chicharito es alguien que vio en tiempo real, que lo inspiró a ser delantero profesional, que le demostró que un mexicano sí puede triunfar en los escenarios más grandes del planeta. Y súmenle el factor Chivas, que no es menor. Chicharito salió de las fuerzas básicas del Guadalajara exactamente igual que él, lo cual crea un vínculo adicional de identificación. Es como si le preguntaras a alguien nacido en el año 2000 si prefiere a Michael Jordan o a LeBron James. Obviamente va a decir LeBron porque ese es el jugador que vio dominar la NBA, aunque objetivamente Jordan pueda tener un currículum más impresionante. Dale like al video si vas entendiendo el punto y suscríbete para que no te pierdas el análisis completo que viene. Ahora, objetivamente, ¿quién fue mejor jugador entre Hugo Sánchez y Chicharito Hernández? Pues miren, esa es una discusión más complicada que entender el reglamento del fuera de lugar y que nunca va a tener una respuesta definitiva que satisfaga a todos porque estamos comparando jugadores de épocas completamente diferentes, con contextos diferentes, con logros diferentes. Hugo Sánchez fue pichichi de la Liga Española 5 veces, récord que muy pocos han igualado. Jugó en el Real Madrid en una de sus épocas más gloriosas. Fue parte de la quinta del Buitre. Es considerado hasta el día de hoy uno de los mejores delanteros latinos que han pisado suelo europeo. Su chilena es icónica, su celebración haciendo la maroma es legendaria, su olfato goleador era sobrenatural. Chicharito Hernández, por su parte, es el máximo anotador en toda la historia de la selección mexicana, con más de 50 goles oficiales. Jugó en clubes de primer nivel mundial, como Manchester United, donde ganó títulos. Pasó por el Real Madrid, aunque no le fue tan bien. Destacó en el Bayer Leverkusen alemán, donde fue figura absoluta. Los dos son leyendas indiscutibles, los dos son íconos que abrieron puertas, los dos representan lo mejor del fútbol mexicano en sus respectivas generaciones. Pero la pregunta no era cuál de los dos tiene mejor currículum objetivo, la pregunta era cuál es la inspiración personal de Armando González. Y desde ese punto de vista subjetivo y emocional, su respuesta tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que Armando fue honesto y auténtico en su declaración, no estaba tratando de faltarle el respeto a Hugo Sánchez, ni de iniciar una guerra generacional. Simplemente está diciendo, este es mi referente porque es el jugador que yo vi y que me inspiró a ser lo que soy. En ese sentido, de seguir analizando todas las aristas de esta situación complicadísima, ahora precisamos hablar sobre el tema que lleva meses, siendo la telenovela número 1 de Chivas, el caso Eric Gutiérrez y su divorcio definitivo con Gabriel Milito. Jesús Bernal, periodista serio que cubre al Guadalajara y que tiene fuentes confiables dentro del club, confirmó lo que ya todos sospechábamos, pero que nadie había verbalizado oficialmente con todas sus letras. Guti sabe perfectamente que no tiene absolutamente ningún lugar en este equipo bajo el mando de Milito, está completamente consciente de que su ciclo en el rebaño sagrado terminó definitivamente y su plan claro es largarse en el próximo mercado de pases de junio para continuar su carrera profesional en algún otro lado donde sí lo valoren y le den los minutos que él cree merecer. Y lo más interesante de todo este culebrón es que según las declaraciones que Bernal recogió directamente del jugador en una conversación privada, Eric no guarda rencor personal contra nadie, no anda hablando pestes de Milito o de la directiva en los pasillos, entiende y acepta que es una decisión puramente técnica, la que lo deja fuera del proyecto y lo único que desea es irse bien de Chivas, sin escándalos mediáticos, sin demandas legales, sin quemar puentes ni relaciones. Dice que la directiva rojiblanca se ha portado de maravilla con él durante todo este proceso tan incómodo, que han sido profesionales y respetuosos, que ha recibido un trato digno a pesar de estar marginado del primer equipo. No tiene quejas en ese aspecto administrativo, solo acepta que futbolísticamente no encaja en lo que Gabriel Milito quiere para su 11 titular. La historia entre Gutiérrez y el técnico argentino ya es de dominio público y la hemos masticado 1000 veces. El mediocampista supuestamente no estaba de acuerdo con ser suplente después de haber jugado en Europa y tener ese recorrido internacional. Ponía caritas cuando no lo convocaban o cuando se quedaba en la banca, mostraba lenguaje corporal negativo que Milito detectó de inmediato y esas actitudes le cayeron como patada en los testículos al entrenador argentino, que desde su primera conferencia de prensa dejó clarísimo que no quería ver ese tipo de comportamientos en su vestidor, que él exigía profesionalismo y compromiso al 100% aunque sea suplente. Después de la apertura 2025 lo mandaron directito al congelador más frío que el corazón de tu ex y nunca más volvió a tener ni un miserable minuto de juego, ni siquiera en partidos intrascendentes de Copa o en amistosos de pretemporada. Y lo que todavía me deja con el ojo cuadrado es que ahora en plena liguilla, con Chivas más corto de plantilla que bolsillo de estudiambre, sin 5 titulares que se fueron con la selección, Gabriel Milito sigue prefiriendo meter a chavitos de fuerzas básicas que apenas conocen que es un cuarto de final, antes que darle una oportunidad a Eric Gutiérrez. Eso te dice absolutamente todo lo que necesitas saber
sobre el nivel estratosférico de rompimiento entre estos dos personajes. No es que Milito lo tenga castigado temporalmente esperando que cambie de actitud, es que literalmente lo borró del mapa como si no existiera. Estamos hablando de un mediocampista con experiencia comprobada en Europa que jugó años en el PSV Eindhoven de Holanda, enfrentándose a equipos de Champions League, que conoce la presión de la alta competencia, que técnicamente es solvente y podría aportar cosas al equipo. Pero Milito prefiere trabajar con menos variantes, con un plantel reducido, antes que reincorporar a alguien con quien ya rompió relaciones laborales definitivamente. Es una decisión extrema, tajante, que no admite puntos medios ni reconciliaciones de última hora. Gabriel Milito, por su parte, ha reiterado públicamente su postura cada vez que los periodistas le preguntan incómodamente sobre el tema. Después de esa goleada histórica 5-0 contra Puebla, cuando le preguntaron sobre los jugadores que quedaron completamente fuera del plantel para el Clausura 2026, respondió textualmente: nosotros conformamos un plantel donde hubo jugadores que les tocó salir y otros que les tocó llegar, como sucede en cualquier equipo del mundo. Siempre que se abre el periodo de descanso, uno analiza y resuelve. En esa toma de decisiones puede haber aciertos y desaciertos, pero uno busca lo mejor para el club, traduciendo del lenguaje político de entrenador al español normal. Tomé la decisión de sacarlo del equipo, puede que esté bien o puede que esté mal, el tiempo lo dirá, pero es lo que consideré mejor para Chivas y no me arrepiento ni me voy a echar para atrás. Es una postura firme como roca sin dar el brazo a torcer ni un milímetro, dejando clarísimo que él es el que manda en el vestidor y que las decisiones técnicas las toma él, sin consultar encuestas de popularidad. Según Jesús Bernal, Eric Gutiérrez le confirmó personalmente que no existe absolutamente ninguna posibilidad remota de que regrese al primer equipo durante esta liguilla, que está completamente descartado de cualquier convocatoria, que entrena por separado del grupo principal en horarios diferentes y que básicamente está en modo zombie, esperando que se abra oficialmente el mercado de fichajes para buscar acomodo en otro equipo que sí lo quiera. Yo discordo tajantemente con cómo se manejó toda esta situación desde el principio, no necesariamente porque crea que Gutiérrez deba estar jugando de titular incuestionable, sino porque tener un recurso de esa experiencia y calidad desperdiciado completamente en un momento donde el equipo está rogando por variantes, me parece un lujo absurdo que simplemente no nos podemos dar. Pero bueno, son las consecuencias directas de las decisiones que toman los entrenadores con su ego y su visión particular, y Milito tendrá que vivir con ellas para siempre. Si Chivas termina quedando eliminado en estos cuartos de final, sin haber usado absolutamente todos los recursos humanos disponibles en el plantel, va a ser una pregunta incómoda que los periodistas le van a hacer por muchísimo tiempo. Cambiando completamente de tema, pero siguiendo con la preparación para la vuelta, ahora vamos con lo que todos los chivistas queremos saber y lo que nos tiene entre la ansiedad paralizante y la esperanza irracional. ¿Qué carajos va a hacer diferente Gabriel Milito en el partido del sábado contra Tigres? Porque si el argentino repite la misma estrategia conservadora y cobarde del partido de ida, mejor ni perdamos nuestro tiempo valioso y nos vamos desde ahorita a empezar las vacaciones anticipadas. Según los múltiples reportes que han salido de las entrañas de Verde Valle en los últimos días, el entrenador está contemplando muy seriamente la posibilidad táctica de usar un esquema ofensivo con doble 9, metiendo a Ricardo Marín, acompañado de Ángel Sepúlveda o tal vez con Sergio Aguayo, dependiendo de cómo vea el estado físico de cada uno. Y la verdad absoluta es que tiene bastante lógica futbolística esta decisión. El 4K completamente solo contra toda la muralla defensiva de Tigres no puede hacer milagros por más ganas que le ponga, por más que se desmarque inteligentemente y corra como poseído. Necesita imperiosamente un compañero de ataque que lo acompañe en la batalla, que atraiga marcas de los centrales rivales, que genere espacios aprovechables, que juegue de referencia fija mientras él se mueve astutamente entre líneas buscando huecos. Ya lo comprobamos en esa goleada histórica 5-0 contra Puebla, donde este esquema de doble delantero funcionó a la perfección y Chivas literalmente destrozó al rival con puro fútbol ofensivo de altísima calidad. Si te está gustando este análisis profundo, suscríbete al canal porque vienen todavía más revelaciones que no vas a querer perderte. El plan general y la filosofía para el partido de vuelta están clarísimos y son absolutamente necesarios si queremos tener aunque sea una mínima posibilidad de avanzar. Chivas tiene que regresar obligatoriamente a su estilo de juego característico que lo trajo exitosamente hasta esta instancia. Posesión inteligente del balón, circulación rápida, generación continua de jugadas peligrosas, presión asfixiante en campo contrario, dominio territorial absoluto, protagonismo total del partido. Todo completamente lo contrario a la porquería táctica que hicimos en el Volcán, donde Milito sorprendió a todos admitiendo públicamente que fueron específicamente a defender una ventaja deportiva fantasma por haber terminado mejor posicionados en la tabla general.
ese planteo ultraconservador, esa mentalidad derrotista de cuidar un resultado inexistente, esa estrategia cobarde de regalarle generosamente la pelota a Tigres, esperando ingenuamente aguantar 90 minutos sin recibir goles, nos explotó violentamente en la cara de la peor manera imaginable. Nos clavaron 3 goles en apenas 30 minutos de pesadilla absoluta, nos pasearon humillantemente por todo el volcán, nos demostraron sin piedad que cuando Chivas abandona su esencia y no juega a lo que verdaderamente sabe hacer bien, se convierte en un equipo vulnerable que cualquier rival medianamente decente puede destrozar sin mucho esfuerzo. Entonces, para la vuelta del sábado es un hecho comprobado que la mentalidad tiene que cambiar radicalmente 180 grados. El Guadalajara necesita salir decidido con absolutamente todo, desde el mismísimo pitazo inicial del árbitro, buscar desesperadamente esos 2 goles de ventaja mínima que matemáticamente necesita para avanzar a semifinales, apretar sin misericordia a Tigres en su propia área grande desde el primer segundo de juego, no darles ni tiempo ni espacio para respirar tranquilos o para acomodarse cómodamente en su esquema defensivo. Si los felinos quieren tener la pelota, que vengan valientemente a buscarla hasta el área de Chivas arriesgándose. Si quieren jugar abiertos, que se animen a salir desde atrás, con todos los peligros que eso implica contra un equipo desesperado, porque lo peor, lo más catastrófico que puede hacer el rebaño sagrado es volver a ser conservador, volver a tener miedo paralizante, volver a especular cobardemente con resultados. Ahora, el tema explosivo de Hugo Camberos sigue siendo el enorme elefante rosa en la habitación que todos ven, pero nadie quiere mencionar abiertamente, aunque el chamaco ya está disponible físicamente al 100% y completamente recuperado de su sobrecarga muscular. Absolutamente todo indica que sería rarísimo, por no decir completamente imposible, verlo titular desde el silbatazo inicial. Yo creo que Gabriel Milito está cometiendo potencialmente el error más grande de su carrera como técnico al no arriesgar con Camberos desde el inicio, porque estos partidos definitorios se ganan con valentía y personalidad, no con cálculos conservadores y hojas de Excel.